Recording is on. Listo. ¿Listo, profe? Sí, señora, sí, ya puedes iniciar. Bueno, como decía anteriormente, las técnicas de recolección de datos son datos que deben ser recogidos ya sean por empresas, personas naturales, personas jurídicas o por cualquier investigador para recoger en sí, o bueno, para utilizar alguna fuente y recoger datos, digamos, pues para lo que se quiera obtener. Digamos, si tenemos un proyecto, que es lo que ahorita estamos haciendo, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber si es viable o no lo que se va a hacer. Bueno, para eso como tal pues para eso utilizamos estas técnicas. Las técnicas de recolección de datos son las entrevistas, los registros, las encuestas y la observación. Las técnicas de recolección son el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación, es decir, cómo yo voy a obtener esa información. Cómo la voy a, o cómo la voy a utilizar, cómo la voy a necesitar, cómo voy a recolectarla. Entonces ahí es donde llegamos a la entrevista. La entrevista es una técnica de información que se realiza entre dos o más personas, bien sea de manera presencial o de manera virtual. Tiene un propósito y es buscar y obtener información en general, medir opiniones, aptitudes, percepciones. Es como cuando vamos a montar no sé, un salón de belleza, entonces vamos a entrevistar varias personas y a preguntarles si les gusta, que les hagan, pues para tenerlo en cuenta y así hacer el proyecto. Los tipos de entrevista están las estructuradas, que consiste en realizar preguntas estudiadas y bien definidas, cuyas respuestas pueden ser abiertas o cerradas. Al ser respuestas abiertas, el entrevistador responde libremente a las preguntas realizadas por el entrevistador. Si yo le hago una pregunta, sea la que sea, él me va a contestar a la manera como él quiera. Y pues la respuesta cerrada, simple y sencillamente, es cuando yo le digo, le pregunto y él me dice si sí o no. O sea, yo solamente le doy dos opciones, sí o no. Los tipos de entrevista, están las no estructuradas y las mixtas. Las no estructuradas, donde tanto las preguntas como las respuestas son libres, o sea, yo puedo hacer cualquier cantidad de respuestas. Y las mixtas es donde se hacen las preguntas estructuradas y las no estructuradas. Ahora tenemos las encuestas. ¿Qué es una encuesta? Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones son interpersonales. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos los datos personales de ella. Simple y sencillamente vamos a hacerlo de una manera abierta, no necesitamos el nombre de la persona, solamente necesitamos saber, por ejemplo, el estrato, donde yo voy a ir a montar digamos, mi negocio. Entonces me van a decir, bueno, ¿en qué estrato socioeconómico lo voy a montar? Puede ser en estrato 1, 2 o 3. Entonces, eso es lo que yo necesito de esa persona. Ahí es donde comienza como tal mi encuesta. Ese listado se denomina un cuestionario. Bueno, en esto hago un cuestionario y lo puedo hacer con preguntas abiertas, cerradas o mixtas. Está el tipo de encuesta interpersonal, que es un tipo de encuesta que no debe llevar ni el nombre ni la identificación de la persona, ya que no interesan, como les decía anteriormente. Se puede aplicar a sectores, grupos, conglomerados y demás individuos. Los riesgos que conllevan hacer una aplicación aplicar esta clase de cuestionarios, pues que la falta de sinceridad en las respuestas y deseo a causar una buena impresión. A veces, digamos, yo le caigo bien a la persona que estoy encuestando, entonces ellos solamente me contestan lo que yo quiero escuchar. Eso puede ser un riesgo. O la tendencia a que todas las personas me pueden decir que sí, como otros me van a decir que no. Eso puede ser un riesgo. Y la sospecha de que la información puede revertirse en contra del encuestado de alguna manera. O sea, de pronto la persona puede sentir, no sé, que puede ser hacia ella. Bueno, es algo muy personal, ¿sí? Se puede volver personal. Pues las respuestas, entonces a las personas se pueden molestar. Bueno, pueden suceder muchas cosas.
Esto significa que no es tan exacto. Bueno, también la falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. A veces no hacemos encuestas fáciles o las hacemos muy técnicas y no va para todas las clases de personas a las que necesitamos. También puede haber antipatía ante las respuestas o simpatía, lo que les decía anteriormente. Puede que a una persona le guste lo que yo quiera hacer, como a otras no, y pues no me puedan colaborar. Ahora vamos a hablar de los registros. Los registros son todas las bases de datos que se tienen en cuenta en tal de las personas. Entonces vamos a hablar como de un hospital, ¿sí? Los registros de un hospital son las historias clínicas. Entonces, yo en una historia clínica que voy a encontrar las enfermedades de las personas, no sé, cualquier cantidad de cosas de la información que yo quiera obtener hacia los demás. Entonces, digamos, si yo quiero hacer un estudio médico, pues yo podría hablar, digamos, a una clínica y me van a decir, bueno, tantas personas tienen esta enfermedad, tantas personas esta, y pues ellos se van a basar en los registros médicos que ellos tengan. También estamos hablando, digamos, en un almacén de cadena, los registros que ellos tengan sobre las personas, sus contactos, todo eso. Como observación, el registro está en el registro visual. Lo que ocurre es una situación real, clasificado y se consigna como tal en un dato. O sea, yo también mi registro también puede ser una observación. Es todo a lo que yo me baso en el momento que yo veo, digamos, en el momento que yo voy a hacer, no sé, a ver, ¿cómo le digo yo? Como cuando yo soy un supervisor, entonces mi registro es visual. Sí, yo voy a ir a supervisar lo que está pasando, digamos, en el almacén o lo que está pasando con cualquiera de las cosas que yo vaya a ir a supervisar, ¿sí? Bueno, en la observación está la no asistida técnicamente y la asistida técnicamente, la que en esta, pues, podríamos decir que, digamos, en un eléctrico necesita un voltímetro, un termómetro, en un almacén se maneja una cámara de video, bueno, son muchos. Y la no asistida, pues, son las escalas de observación. Bueno, esto ya es como más técnico. A ver, en esta vamos a manejar qué son los instrumentos. Entonces, el instrumento es un mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar los datos. ¿Qué significa esto? Es con qué yo voy a almacenar esos datos, con qué voy a filtrar, codificar, con qué voy a recopilar yo mi información. ¿Sí? Los instrumentos están en correspondencia con las técnicas de recolección, o sea, ya sea ahorita, como lo hacemos ahorita, que es por la nube, que recogemos los datos, pues por la nube, pues para que no haya necesidad de ir a un archivo, bueno, todas estas cosas. Bueno, los tipos de instrumentos son los de captación, por lo menos en estos está el telescopio, el microscopio, que es lo que yo utilizo para hacer como tal pues mi recopilación de datos. Entonces estábamos hablando como del computador, en este momento estamos manejando la nube, entonces en este momento mi instrumento es el computador y mi nube. Mi software que yo utilizo para la recolección de los datos. Bueno, acá ya hablamos como tal de los instrumentos de registro, de los instrumentos de medición. La validez de un instrumento como tal va según lo que yo vaya a hacer o según mi proyecto, lo que yo quiera hacer como tal. Bueno, profe, eso es todo. Hola. Hola, espérame que esto se quedó quieto. ¿Listo? Preguntas, compañeros. Preguntitas. ¿Quedó todo absolutamente claro? Profe, ¿para todas las empresas aplica de llevar registros? Desde que estén haciendo algún tipo de proyecto, sí, claro. Sí.
Es para todo lo que se desarrollen en proyectos. Bueno, gracias, profe. Entonces, tarán, tarán. Preguntas. ¿Quedó súper claro el tema? Profe, ¿eso es igual que un inventario? No, no. Los inventarios se manejan es ya en la parte, hacia la parte contable, ¿no? Hacia la parte financiera. Aquí, Profe, señora. perdón que me meta, pero pues digamos es que también es según el proyecto que la persona vaya a hacer, ¿no? Porque pues si digamos no sé, la persona acta y su proyecto quiere hacer sobre inventarios, ella obligatoriamente, la persona como tal, dentro de su proyecto tiene que hacer una entrevista, un registro, una encuesta y observar lo que va a utilizar, lo que va a inventariar. Pero no Porque es lo pues, mismo que un inventario. no es lo mismo, pero Ajá. si el proyecto va hacia eso, lo puede manejar. Ok, sí, el tema puede ser los inventarios y digamos si tu proyecto es sobre los inventarios, pues vas a aplicar todas las técnicas de investigación y los instrumentos de recolección. Pero ella estaba preguntando que si es lo mismo que un inventario. ¿M? Entonces, no es lo mismo porque el inventario es cuando yo tengo una lista de todo, pues ya sea de algo material o intangible, pero tengo una lista en la cual voy llevando unas características y unas cantidades. ¿M? Y usualmente el inventario me sirve también para poder valorar lo que yo tengo almacenado, ¿no? Se colocan costos, se colocan unas cifras que nos van a permitir saber cuánto tengo yo en ese activo. Estamos acá hablando de investigación, entonces, eh, las técnicas, Geraldine, entonces en sí, ¿qué son las técnicas de investigación? Profe, como tal, las técnicas de investigación son las herramientas que yo necesito para que mi investigación salga a flote, ¿sí? Para que sean es algo que yo necesito para que me sea más fácil mi construcción del proyecto, en pocas palabras. Ok, son las técnicas que necesitas para recolectar la información con la que vas a hacer el proyecto. ¿Listo? Es con lo que vas a recolectar la información. ¿Listo? Por eso tienes unas técnicas y también tienes unos elementos o unos instrumentos de recolección. Una investigación no es investigación si no recolectamos datos, si no recolectamos información. ¿Ok? Entonces, estas técnicas nos sirven para recolectar toda la información que necesitamos cuando ya estemos desarrollando nuestra investigación. Cuando nosotros estemos haciendo ya la parte del desarrollo de la investigación, ¿sí? Vamos a utilizar toda la información que se va a venir recolectando, ¿ok? Nosotros en el proyecto establecimos que a hoy íbamos a tener hasta los objetivos, ¿cierto? A hoy ya me tenían que entregar lo que era la parte inicial hasta objetivos, que era pues como lo más sencillo. Entonces, bueno, Geraldine, muchas gracias de verdad por tu exposición, muy valiosos los datos que nos brindaste. Ahora, ta, 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 ta.
Geraldine, dame un número del 1 al 11. ¿Lo dice? El 7, profe. Gladys, Buenas noches, profe. hola Gladys, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Ah, bueno, me alegra mucho. Gladys, cuéntame los tipos de instrumentos de recolección de datos, ¿cuáles son? Eh, bueno, lo de los registros. Eh, espérame, profe, ya. ¿Listo? Entonces, estaría lo de los registros, lo de las encuestas y lo de las entrevistas. Es lo que Los tengo acá instrumentos anotado. de recolección. Geraldine, De ¿es corrección de cierto? datos. Los tipos de instrumentos, Geraldine, ¿cuáles son? Que se me hizo que no la veo. Ya. Geraldine. Hola, hola, profe, es que Sebastián, última. Que si contestó bien la compañera. Sí, profesor, pero sí, esos son los tipos de recolección. Sí, señora, qué pena. Sí, Yo señora. pregunté Las tipos de técnicas. Prof, instrumentos. No, yo pregunté tipos, ¿cuáles son los instrumentos de recolección? Los tipos de instrumentos. Tipos de instrumentos. Y Gladys me dijo que tenía anotado que las entrevistas y qué más, Gladys. Registros, entrevistas y encuestas. ¿Está mal? Esas son las técnicas, profe. Los tipos es el registro y la medición. Los instrumentos de registro y los instrumentos de medición. Ajá. Entonces, los tipos de instrumentos son los instrumentos de registro y los instrumentos de medición. Ah, ¿Listo? bueno, pues. Es que una cosa son las técnicas y otra cosa los instrumentos. Geraldine, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Profe, el instrumento de registro permite tener un soporte de información en periodos de tiempo, en tiempos pues relativamente largos, de manera que el investigador pueda recuperar información cuando se necesite. Lo que hablábamos, lo que yo les decía ahorita, o sea, podría ser en la nube. Es muy fácil ingresar un dato y que yo lo pueda buscar y él me dé la información. Y el instrumento de medición capta la información de manera selectiva y precisa. Es decir, solo información que necesite para el estudio como tal. Ok, gracias. Listo, Gladys. ¿Sí te quedó más claro el tema? Señora. Sí, señora, profe. Vale. Joana Barragán. buenas noches, profe. Hola, Joanita. Entonces, dime cuáles son las técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos son entrevistas, registros, encuestas y observación de la investigación. Ok. ¿Y qué son eso de los registros? Son todos los datos que uno recoge digamos, de las entrevistas que uno le hace a las personas, de encuestas, de lo que uno observa. Ok, Geraldine, ¿esos son los registros? Sí, señora, es el estudio que se le hace como tal. Sí, es la información que uno recopila como tal, es lo que tú ya tienes en un
¿cómo le digo yo? Sí, 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 lo que dijo la compañera está bien. Profe, ¿no es investigación que uno como que investiga y recauda según lo que uno está, el tema que uno está buscando? Sí, sí, pero los registros ya son el resultado, ya lo que obtenemos después de haber, pues, como dicen, Ah, ok. observado, hecho la entrevista o hecho una encuesta. ¿M? Entonces, Ah, ok, hablamos, gracias, profe. no te preocupes, cuando hablamos de registros en Excel, un registro que es un número, es un dato. Aquí hablamos de lo mismo, un registro también es una unidad de información. ¿Listo? Entonces, Estefanía Falla, Señora, que es una entrevista. profe, es la técnica que se utiliza para uno recoger información de la persona. Ujú. Bueno, ¿y qué característica tiene la entrevista? ¿Qué características? Sí, hay dos tipos de entrevista básicamente que nos explicó Geraldine. Mm, Una de las características. Sí, ella nos decía algo de cuando hacían las entrevistas de una manera, de otra manera. ¿Alguien que le ayude a Estefanía? Profe, tengo entendido que son dos tipos de entrevista que son no estructurada y la mixta. Ok. ¿Y de qué se trata eso, Joana? La no estructurada es como decir lo que no sé. ¿Cómo? Diana, dime qué es la no estructurada. Señor, Diana, ¿ibas a hablar de cuál es la no estructurada? esa es, profe, como, es cuando ¿cómo te digo? Es cuando el entrevistador hace como preguntas más profundas. No, Profe, la estructurada es como cuando se tiene como un cuestionario con preguntas como cerradas o algo así. no. No, profe, son cuando son Estamos hablando libres, de no la hay no ningún. estructurada. ¿Cómo, Mónica? Profe, es cuando son libres, cuando no tienen ninguna propósito de respuesta, o sea, ninguna. Son libres. Ajá. Son libres, son abiertas. Cuando hablamos de no estructura, es más una conversación. Es cuando yo le pregunto a mi entrevistado, bueno, tú trabajas en el área tecnológica, cuéntame cómo crees que es el desempeño de esta área, cómo crees que es la calidad del trabajo con respecto pues a la contratación que se realiza. ¿Cómo consideras tú que se maneja la equidad en la contratación en estas áreas? Sí, entonces son preguntas que se me van ocurriendo y que esta persona me va contando y me va contando. O sea que es más, esa charla es ameno, pero no tiene una estructura como tal, ¿sí? Usualmente hay periodistas, hay investigadores que llevan es una grabadora, ¿no? Y graban todo y después analizan cada uno de los datos. Porque es chévere hacer una entrevista no estructurada, porque genera confianza.
Y entre chiste y chanza y entre charla y charla, la gente va diciendo la verdad. La gente va contando. Profe, mire que eso me pasó en mi entrevista de trabajo. Me Porque hicieron una entrevista y decía, sí, señora. Porque mira que la profesora, la rectora, la coordinadora, cuando me hizo la entrevista, me la hizo como en forma de que donde no me hizo sentir nerviosa, sino en medio de la charla, ella me fue sacando información de mi desempeño, de mi experiencia laboral, pero de a poquito ella fue sacando una información que quería y yo así, yo caí mejor. Ajá. Claro, porque se vuelve amena la conversación. Entonces, por ejemplo, en las por ahí uno entrevistas, sigue exacto. Conversación. Cuando uno está haciendo una entrevista de trabajo, si ustedes han ido a entrevistas, hay algunas personas que ya tienen un cuestionario y van llenando el cuestionario, ¿no? Y preguntan, bueno, ¿y cuál fue tu última experiencia laboral? ¿Cuáles fueron las funciones realizadas allí? ¿Cuáles fueron tus logros en ese cargo? Entonces se vuelve, esa es estructurada, porque ya tiene definidos unos parámetros y uno solo los va llenando y los va contestando. Entonces, yo he entrevistado, pues sencillamente contesto puntualmente lo que me están preguntando y no dejo ver nada más allá de mi personalidad, de mi conocimiento, de lo que realmente hago. Pero cuando nosotros entramos todos calidosos, todos queridos, ¿cómo estás? Mucho gusto, no sé qué, vamos a realizarte una entrevista muy amena, porque queremos es conocer tu trabajo, queremos conocer no sé qué, quieres un tintico, tal. Y empieza uno la conversación. Y ahí es cuando le cuentan a uno, pues se vuelve tan ameno que le dicen a uno que pues se van de rumba desde los jueves hasta el domingo con sus amigos, que realmente pues no tienen un control de gastos, que no tienen no sé qué. Y entonces uno sigue la charla así súper chévere y cuando termina le dice, bueno, muchas gracias, no sé qué, y uno ya tiene toda esa información para determinar el perfil de la persona. Y si estamos en una investigación, pues uno sale con toda la información. Ah, mire, estas personas en este proyecto no están manejando un presupuesto, no están en una buena administración de los recursos, se la pasan tomando tinto, se la pasan haciendo otras cosas, no hay una buena distribución del tiempo, del gasto, ¿sí? Entonces, eso es lo chévere de las entrevistas que no son estructuradas, que se obtiene como un poquito más de información que es relevante también pues para la organización de nuestros proyectos. Bueno, chicas y chico, a ver, Gladys está ahí, sí. Señor. Regálame un número del 1 al 5, del 1 al 6. Del 1 al 6, el 4. Otro que no sea el 4. Otro que es el 4, el 2. Listo. Diana Lozano, gracias Gladys. Gracias, profe. Bueno, gracias a ti. Gladys, digo ¡Profe! Diana, cuéntanos aquí entre nos. Entonces, ¿qué es eso de la observación? La observación es como observar lo que uno quiere, lo que uno puede. No te estamos escuchando.
No te escucho. Vuélvelo a repetir, porfa. Sentimiento. No, yo no escucho. ¿Ustedes me escuchan? No, profe, no se le escucha nada. No lo ¿Me escucho escucha? entrecortado. No, Dianita, es que se te escucha entrecortado. No te escuchamos bien. Bueno, Víctor, cuéntame entonces qué es eso de la observación. Profe, ¿me escucha? Pues la observación es donde se visualiza lo que ocurre o el problema que hay qué pena. Bueno, se visualiza como el problema que se va a estudiar o que tiene el proyecto, mejor dicho. Entonces ahí se dan cuenta o se da cuenta la situación o cuál es en realidad el problema que hay. ¿Y qué observas? ¿Qué se observa? Todo al Pues revés. se analiza pues todo como la operación que hay, ¿no? Ok. Profe, profe, Sí, pues como un ejemplo sería, digamos, algún proyecto que se base, digamos, en el crecimiento de una planta. Profe, ¿me Y pues escuchas? la observación es fundamental para saber cómo el periodo en crecimiento de la semilla, en qué momento crece la raíz y así como el proceso que tiene pues de lo que se está hablando del proyecto, como los ujú. pasos, observar el paso a paso y qué sucede en cada etapa. Ok, Estefanía, muchas gracias. Eso es la observación. Es observar el paso a paso de lo que nosotros estamos investigando, ¿sí? No es observar el problema, porque todos sabemos cuál es nuestro problema principal en nuestro proyecto. Lo que nosotros tenemos que observar es el paso a paso para ver en dónde está fallando el proceso, dónde se puede mejorar, dónde se puede reestructurar, dónde podemos modificar o se puede implementar nuevo. Entonces, para eso sirve la observación. Muchas veces en las empresas cuando están haciendo una investigación, le dicen a la gente, bueno, llegó un nuevo auditor, el auditor solo se va a sentar acá, usted trabaje normal y el auditor de pronto le hace una que otra pregunta, pero usted trabaje normal y el auditor solo mira qué hace, cómo lo hace y va tomando nota de todo el proceso. Y después el auditor dice, bueno, acá podemos mejorar tiempos de procesos porque esta persona tiene que escribir todo en el cuaderno porque no tiene una herramienta diseñada para tomar sus notas. Él está perdiendo mucho tiempo en otra cosa, está optimizando tal cosa y ahí es de donde sale, digamos, la reingeniería. ¿Sí? En muchos casos suele pasar así. Bueno, a Diana no pudimos hablar. Listo, Estefanía Gutiérrez. Bueno, creo que nos quedó claro esto de las técnicas de recolección y los instrumentos que usamos para recolectar, ¿cierto? Entonces, como les decía, nosotros en nuestro proyecto tenemos hasta objetivos, ¿cierto? Para la próxima semana me hacen el favor y me van a sacar la justificación, tomen nota,
van a sacar la justificación, ¿sí? Que ya nos habían hablado los compañeros de la justificación. Y del tema que ustedes eligieron, me van a hacer la búsqueda de libros, revistas, entrevistas, artículos científicos, de todo elemento serio. Vuelvo y repito, no quiero acá que, el trabajo que está en rincondelvago.com. No. Tiene que ser elementos serios, ¿sí? Y me van a buscar 20, escúchenme bien, 20 referencias. ¿Me refiero a qué? A que ustedes van a buscar sobre la alimentación de gatos. Bueno, entonces voy a buscar alimentación de gatos y voy a empezar a mirar, mire, me salió este libro que habla sobre la nutrición de los gatos, Si lo puedo bajar en PDF, lo bajo en PDF. Y como referencias, entonces me van a tener el nombre del libro, el nombre de la página, el nombre del artículo, fundamental su autor, en qué año lo hizo, ¿sí? Y sobre qué tema habla esa referencia con respecto a su proyecto, ¿no? Eso es para la próxima semana. Profe, ¿me Señora, puedes hacer un favor? ¿quién me habló? ¿Quién Profe, me ¿me habló? escuchas? Me conecté. Señora, profe. Hola, Diana. Diana, Señora. profe, ¿me puedes hacer el favor y me puedes repetir nuevamente la tarea? Es que tengo el internet muy, dicen malo y no te escuché muy bien. Igual tú sabes que esto queda grabado, ¿no? Lo puedes repetir. Les repito, entonces. Sí, profe. Ok, entonces, justificación y 20 referencias serias sobre el tema que ustedes eligieron. ¿Listo? Esas referencias las pueden buscar en libros, artículos científicos, entrevistas, pueden ser también artículos de periódicos, ¿sí? Y de ellos, pues van a sacar el título de la referencia, el autor de la referencia, en qué año o fecha se hizo la referencia y un breve resumen de qué se trata esa referencia con respecto a su tema de investigación. ¿Listo? Eso para la próxima clase. Señora. Profe, es que quería, pues, no sé, darle la sugerencia o no sé. Es que 20 referencias, por ejemplo, yo estoy estudiando lo de auxiliar de veterinaria y me queda muy complicado buscar, digamos, las referencias, o sea, tantas referencias por un tema que es tan limitado en, pues, en información, porque no hay mucha. O sea, yo ya estaba buscando información y hasta ahora llevo 5, pues, referencias y eso ha sido, pues, rebuscadas de donde no esto, porque mi tema es muy, o sea, muy como muy complejo para tratar y no hay casi referencias. Y así he rechazado hartas ideas de proyectos que he tenido, porque la verdad no he sacado mucha información de las páginas y yo he buscado en Google Académico y varias páginas donde salen así información pues seria, como tú me dices, pero es muy difícil buscarlas porque el tema es muy limitado. Pues 20 referencias es lo mínimo que se solicita para cualquier tipo de anteproyecto. Entonces, ¿cuál es tu tema? ¿Qué tema estás trabajando? Yo ahorita escogí de las de esto, escogí técnicas, no, sino, ¿cómo es? Educar y adiestrar, la importancia de educar y adiestrar cachorros en la edad temprana para evitar el abandono futuro. Ok. Entonces, primero tienes que averiguar todo sobre los cachorros. O sea, sí. No vas a averiguar así completo como tú me lo estás diciendo porque el proyecto es así completo, ¿cierto? En un proyecto de investigación, muchachos, divide y vencerás. ¿Se han escuchado ese dicho, no? Entonces tú vas a coger uno por uno de los temas. Entonces, primero, sobre los cachorros.
cómo es el desarrollo del cachorro, cómo es el desarrollo psicosocial del cachorro, cómo son el comportamiento de los cachorros. Luego, otro tema aparte, cómo es el adiestramiento de perros, en qué se enfoca esa ciencia, quién la inventó, de dónde la sacó, por qué la sacó, quién dijo que se podía adiestrar un perro, quién se inventó la forma de cómo adiestrar los perros, cuáles son las técnicas, los modos, los métodos para adiestrar los perros, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos dos temas, obviamente totalmente separados, pero es que de eso se trata el trabajo de investigación. Yo cojo de acá una parte de recolección de datos, aquí tengo otra recolección de datos, acá tengo otra recolección de datos, y yo investigador soy el que me siento a leer esto, y saco una idea general. Ah, mire, acá dice esto que es el adiestramiento, no sé qué, Entonces, en mi proyecto puedo decir que de acuerdo a las técnicas elaboradas por fulanito de tal en el año tal, se puede adiestrar al canino en tal etapa de su vida porque esto le generaría tal y tal cosa. Pero eso lo escribo yo, averiguando dos temas por aparte, ¿sí? Entonces ustedes no van a conseguir absolutamente cómo es el adiestramiento del cachorro en tal etapa. No, eso no se consigue así. Cuando uno plantea un proyecto de investigación, coge casi que palabra por palabra. Por eso es tan importante el título y por eso les dije que el objetivo general usualmente es el mismo título. Entonces, el objetivo general es el que me permite tener la visión completa, la que me permite orientar la investigación, pero cuando yo ya empiezo a desarrollar, ¿sí? Empiezo a sacar eso, investigar uno por uno de los temas. Si yo estoy hablando de la educación en niños con déficit de memoria entre los 3 y 5 años, entonces tengo que hablar primero cuál es el desarrollo normal de un niño de 3 a 5 años. Listo, saqué eso, listo. ¿Qué es eso del déficit de memoria? ¿A quién le da? ¿Por qué da? ¿De dónde sale? ¿Quién se lo inventó? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo determinó eso? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Hacia dónde me lleva esa investigación? Listo, Y después puedo sacar, no sé, digamos, técnicas de desarrollo pedagógico para los niños entre los 3 y 5 años. Y cuando yo tenga todo ese sancocho, yo misma cojo y lo organizo. Y yo soy la que redacto. Por eso les mandé a ustedes un lindo documento de 500 conectores, porque ustedes son los que van a redactar su proyecto, pero teniendo como base toda la recolección de datos. Porque son 20. Porque si hablan ustedes de la niñez, de una enfermedad, de un problema, bueno, de la niñez consigo 5 referencias, del problema, no sé, del Alzheimer, consigo otras 5 referencias, de los métodos de pedagogía saco otras 5 referencias, y de cómo en dinámicas o eso para enseñanza otras 5 referencias. Bueno, ahí están mis 20 referencias, ¿sí? Dime, Diana. Mi profe, yo no tengo esa información de tus conectores. Eso está en la plataforma, muñeca, ¿no has entrado? No he dicho nada. Bueno, te invito a que entres porque ahí yo sí miré la plataforma, pero... bueno, profe, yo sí estuve mirando, hasta te subí el trabajo que teníamos, pero entonces me falta cacharrearle otro poquito. Gracias, profe. Vale. Entonces, ¿sí queda más claro el tema, Estefanía? ¿Sí queda un poquito más claro, como más fácil de buscar? Sí, señora, sí es mucho más fácil. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Profe, es que, bueno, yo te comenté que lo mío es una guía de peces. Entonces, en el cual, pues digamos, hay muchos veterinarios que no saben mucho de los peces, pero entonces yo conozco, pues como yo te dije que yo tuve mi página y todo eso, yo sí conozco mucha gente
que tiene ya su propia tienda de peces y maneja todo el mundo de, digamos, de paisajes acuáticos. Entonces, digamos, a esas personas yo las puedo entrevistar. Ok, pero es que ese es el siguiente proceso, ¿sí? Ahorita tú lo que vas a hacer son solo buscar referencias. Y tú sabes que la National Geographic, Discovery Channel, es más, Animal Planet tiene una página y todo eso, donde hay muchísimos estudios de peces. Eso es lo que hay. Esas Ah, listo, investigaciones profe. que hacen todos los biólogos marinos, que hacen todos, si hablamos de peces hacia a nivel del mar, ¿no? A nivel de río, a nivel de lagos, a nivel de ya pequeños espacios de agua, tú sabes que también en la zootecnia ellos ven los cultivos de peces y todo, tú puedes encontrar hasta tesis completas de el mantenimiento y de la reproducción, obtención, todo lo de peces, de los chiquitos, ¿no? Ay, listo, profe, gracias. Dale. Listo, dudas, preguntas así puntuales de pronto. Dígame que más bien se prepare para la otra semana. Diana, ¿me apagas tu micrófono, por favor? Bueno, ¿alguien tiene más preguntas con respecto al proyecto? ¿A su proyecto? Listo. Entonces, para la próxima, entonces vamos a hacer eso, ¿no? Para hoy, o sea, yo a partir de mañana ya empiezo a revisar lo que teníamos hasta hoy, ¿sí? Para que nos vayamos enfocando. ¿Listo? Profe, su merced, digamos, revisa y nos dice en qué estamos mal o en qué podemos cambiar o eso. Uh-huh. Ah, claro. Bueno, listo, profe. Ah, bueno, gracias. Si ustedes, ok, el documento tiene que estar en Word, ¿no? Los documentos todos en Word. Como lo decía aquí las normas APA, ¿no? El documento está en Word, en tamaño de carta, tamaño carta, con la letra Times New Roman 12 puntos, con las márgenes. O sea, la semana pasada les mostré solo este pedacito para que el trabajo que me entregaran hoy tuviera estos pequeños, o sea, no les he pedido nada diferente a solo esto, espacio, letra, tamaño de papel, las márgenes, ¿cierto? Vamos a ver un poco sobre las referencias, que por eso es que necesitamos que ustedes sepan dónde buscar. ¿Listo? Entonces, ¿todos están viendo el documento? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué es la referencia? La referencia es el listado de los datos de cada fuente consultada. ¿Listo? Resulta, ay, perdónenme, pero me molesta la garganta. Perdón. Entonces, las fuentes, ¿qué son? Volvemos a decir, todo de donde podamos obtener información. En Word, nosotros podemos obtener digamos que eso después lo vamos a ver cómo referenciar acá. Pero, ¿ahí ustedes están viendo? Sí, no, espere. Creo que lo puse solo con un... Espérenme un momentico.
Mira, está feliz porque va en un 200%, ¿sabes? Sigue así, me encanta. Sí, quieto, Andrés. El primer Cierras profesor el no es micrófono, Porfi. Chicos, apaguen los micrófonos. Entonces, mire, les voy a mostrar acá los tipos de fuentes que hay. Mire, un libro, una sección de un libro, un artículo de revista, un artículo de periódico, una acta de conferencia, un informe, un sitio web, pero ya saben, ¿no? Un sitio web serio, ¿sí? Un documento de un sitio web. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la Sociedad Médica de Colombia, pues es un sitio serio. ¿Sí me hago entender? Medios electrónicos, por ejemplo, ahorita hay muchos podcasts, se han visto, se han escuchado que en Spotify hay muchos podcasts, o de pronto también en YouTube hay algunos documentales o algunas entrevistas serias, ¿sí? Arte, pero nosotros no trabajamos con arte. Grabaciones de sonido, lo que les decía de los podcasts, funciones, películas. Hay algunos temas, pues sobre todo en la parte psicosocial y eso, que pueden enfocarse en películas, ¿sí? Hay una película que habla y demuestra, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el niño de, ¿cómo es? El niño de la pijama de rayas, muestra toda esa parte psicosocial de lo que fueron los nazis con los judíos, el maltrato, todo eso. Entonces, uno puede traer como referencia la película y nombra a partes de la película, ¿sí? De pronto ustedes en su tema sí puedan encontrar una película que hable sobre su tema, pues sería genial, ¿no? Pues, las entrevistas, pero estas entrevistas, estas las vamos a dejar para el desarrollo de la investigación, ¿listo? Para cuando ya estemos haciendo el desarrollo. Patentes, algún caso y varios. Entonces, como que estos son las fuentes bibliográficas que ustedes pueden consultar. Quiero contarles que Google, porque Estefanía lo nombró, entonces de una vez, porque yo sé que no todo el mundo lo conoce, un Google académico. Este Google académico es precisamente un Google que nos ayuda a hacer una búsqueda especializada de temas, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? Pues sacar bibliografías científicas y académicas, o sea, serias, para que ustedes puedan utilizar en sus trabajos. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a entrar al Google académico y hacer las búsquedas. ¿Listo? Mire, ahí ustedes ponen Google académico y les sale un montón de cosas. ¿Listo? Para que lo revisen, por favor. Ahora sí nos devolvemos a nuestro documento de referencias. Yo les comentaba que las referencias es súper importante basarlas, ¿sí?, en temas serios, reales, concisos y precisos. Pero pues como las personas que escriben, que hacen ese trabajo también son serias, hay que respetarle su autoría, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han visto, alguno de ustedes ha subido videos a YouTube. Ustedes tienen canal de YouTube, chicos, y alguno ha subido videos al canal de YouTube, o ninguno tiene canal de YouTube. ¿Ninguno? Bueno, No, cuando profe. uno sube, gracias, cuando uno sube
¿Sí? Ok. ¿Quién dijo sí? Yo, Estefanía Gutiérrez. Ok, Estefi, pregunta. Cuando tú subes un video a YouTube, ¿el sistema te valida autoría? Sí, señora. ¿Y qué revisa el sistema cuando uno sube el video? Pues digamos que ya depende del video que uno haga, porque sí he visto que cuando uno pone, digamos, música de fondo o algo así, sí o sea, eso como que automáticamente mira que esa música tenga, pues que uno tenga los derechos de autor para poner este tipo de música de fondo. Ujú. Sí, señora. Muchas gracias, Estefanía. El video, por ejemplo, nuestro video número 1, o sea, de la clase donde Diana Lozano hizo la exposición, que nos presentó unos videos. Si ustedes miran el video, quedó cortado, porque apenas subí el video a nuestro canal, ¡fum!, saltaron las alertas, que no se puede utilizar porque reclaman derechos de autor tales y tales y tales personas, ta, ta, ta. Entonces en YouTube le da a uno la opción, o no lo publica o lo recorta. Entonces uno le dice, no, pues recórtemelo, ¿sí? Y lo que yo hice fue, pues, que recortara los pedazos donde salían los videos. Igual nosotros, como ya nos compartimos los links de los videos, pues digamos que no hay ningún problema, ¿cierto? Pero de eso se trata, de que si yo estoy utilizando una información que no es mía, no es de mi autoría, o yo debo tener un papel donde el autor me haya dicho que me daba permiso de usarlo, una factura donde yo haya pagado por unos derechos, o sencillamente pues no lo puedo utilizar, ¿sí? Hasta con la música se hace esto, ¿ok? Entonces, las referencias, lo más importante es que todo lo que nosotros escribimos en nuestra investigación debe tener de dónde lo sacamos, ¿ok? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, miren. Acá en nos dicen American Psychological Association del 2002 en la página 223, ¿sí? Eso es una referencia. Cuando yo miro como ¿qué? Como docente y reviso el trabajo y yo encuentro, mira, acá dice ta, 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 y lo sacaron de esto, yo me voy al final donde ustedes tienen referencias y allá debe estar la referencia completa, el nombre del autor, el título completo, si tiene primera edición, segunda edición, tercera edición, ¿sí? Entonces aquí yo nombro la referencia, pero la referencia debe estar abajo bien descrita en lo que es la lista de las referencias. ¿Listo? Mire lo que dice acá importante. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final, que es lo que les estaba diciendo. Nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y tampoco van a citar un autor que no esté en las referencias, ¿sí? Entonces, si yo puse aquí Pepito Pérez, pues Pepito Pérez tiene que estar abajo. ¿Listo? Cuando yo con lo que les decía que se sube a Turnitin el trabajo para verificar el plagio, Turnitin tiene la posibilidad de revisar esto. Por ejemplo, si Turnitin encuentra esta referencia, pero encuentra esta referencia completa abajo en la lista de referencias, no lo toma como plagio, porque encontró las referencias, ¿sí? Acá está referencia, acá está la referencia. No pasa nada, listo, y lo deja tranquilo. Entonces, hasta el momento, ¿queda claro el por qué se deben hacer las referencias? Aquí no estamos hablando de estilo ni nada, sino de la importancia, porque uno se puede ganar
una demanda. Se han visto nomás los cantantes que porque el video de esta se parece al mío que yo saqué hace 20 años y van y la demandan solo porque se le pareció. Ahora imagínense donde encuentren que son iguales. Entonces ahí es donde vamos a evitarnos problemas. ¿Listo? Las referencias, digamos que básicamente tienen así, el apellido del autor, el nombre siempre tiene como la inicial. Mira, por ejemplo, este que tiene varios autores, ¿sí? Este tiene un solo autor, Damasio, A. Este es el año de la publicación del libro. Este es el nombre del libro. Siempre el nombre del libro, el nombre del artículo, el nombre de la película, o sea, lo que son los nombres del material, van en letra cursiva. Cursiva. Esto es cursiva. ¿Ok? Miren acá, por ejemplo, hay un apellido y hay una inicial. Hay otro apellido, otra inicial. Otro apellido, otra inicial. Otro apellido, otra inicial. Todos estos fueron los autores de este libro, ¿sí? Y hay que nombrarlos como esté en el libro. Usualmente ahí aparece, ¿no? Fulano, 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 fulano. O cuando dice ahí abajo, Gabriel García Márquez. Ah, mire, este es el autor. ¿Listo? Este es el año en que lo publicaron. Aquí. Profe, qué pena. Señora. Discúlpeme. En el momento de nosotros citar al autor, bueno, nosotros tenemos que citarlo, aparte de la lista de bibliografías donde citamos, también lo tenemos que citar el párrafo o en la parte inferior de donde cogemos el párrafo también citamos a la persona. Ok. Son dos formas diferentes de citar y ya lo miramos porque eso depende de lo que estén citando. Depende de lo que vayas a citar. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien, ¿no? Acá nos dice la ciudad de donde es el autor o el libro de donde salió y la editorial que lo creó. ¿Listo? Acá nos dice, mire, las páginas, el volumen y el número. ¿Listo? O sea que esto es como una revista de los cálculos en las propiedades y... Entonces, miren, este es el volumen 41, debe ser una revista, porque las revistas son las que traen cada volumen, ¿no? El número y estas son páginas. ¿Listo? Ahora vamos a la pregunta que nos hizo la compañera y es sobre lo que vamos a citar. Las citas, hay unas citas textuales, que es textual, cuando yo copio y pego tal cual está en el documento. Yo puedo copiar, yo puedo citar de menos de 40 palabras, o sea, un párrafo de menos de 40 palabras, o también yo puedo citar párrafos de más de 40 palabras, ¿sí? ¿Cuál es la situación? Cuando yo cito menos de 40 palabras, ¿sí? Entonces yo estoy escribiendo, como lo dice acá en el ejemplo, mire, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Y aquí nos muestra el autor, el apellido, el año del libro. Entonces ahí es cuando decimos, por ejemplo, Márquez en el año 1999 afirma, dice, explica, nos cuenta, ¿sí? Aquí es donde tenemos que usar muchas palabras para poder citar a esa persona. Entonces, aquí, ¿qué vamos a contar? Pues lo que encontramos en el libro,
¿Por qué? Porque es que a veces es tan exacto, digamos, son definiciones muy puntuales que no dan pie para que yo haga un paráfrasis. Que yo les conté que parafrasear es tomar un texto y cambiarlo con mis propias palabras, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es tomando el texto literal y se coloca entre comillas. Si le ven acá las comillitas, ¿no? Mire, frase textual entre comillas. Al final de la frase colocamos la página de donde la sacamos. O sea que si yo estoy haciendo una investigación y encuentro su trabajo y a mí me parece que su trabajo está bien hecho y yo digo, oiga, y esta china usó venga, yo lo busco. Entonces, ¿qué va a hacer el lector? Va a irse a referencias a buscar a Kaku 2009. Allá en las referencias, o sea, abajo donde nosotros tenemos nuestra lista, está el nombre, está la editorial, está todo. O sea, que esa persona puede ir a buscar ese libro real y buscar en la página 90 y tiene que encontrar esto. ¿Ve? Porque si no lo encuentra, eso es un fraude. Estamos usando una palabra de un autor, pero yo no lo estoy referenciando bien. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante el nombre, el año en que lo creó y la página en que se encuentra. ¿Listo? Ahora, cuando terminamos con este punto, ¿sí? Sigo yo escribiendo el porqué de eso anterior que copié y pegué. ¿Sí? Porque se supone que yo estoy escribiendo sobre eso. Si estoy escribiendo sobre nutrición infantil, entonces yo estoy diciendo que en Colombia hoy en día se está viendo, no sé, una alta tasa de desnutrición en los menores de 1 a 5 años, así como lo indica, y aquí yo puedo colocar el DANE, coloco entre paréntesis 2020 o 2021 y aquí coloco una parte de lo que nos dice el director del DANE en su revista mensual o en su página del DANE, ¿sí? Y yo coloco acá, depende de donde lo haya sacado, punto, y sigo escribiendo. De acuerdo a estas cifras que nos brinda, podemos obtener tal y tal y tal información o podemos deducir tal y tal cosa, ¿sí? ¿Me hice entender? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Quedó claro? Entonces saquen una hoja. Hola, ¿en serio? ¿Quedó claro? Díganme algo. Pues sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Sí, pero no nos va a dar duro, por favor. Sí, profe, está muy complicado. ¿Por qué Está enredado. Bueno, ¿qué es lo difícil? ¿Ustedes Es qué que hay creen que es lo muchas cosas, o sea, toca mirar muchos detalles, muchas cosas. Claro, no es que ustedes ya se van a graduar, o sea que ya están cuasi profesionales en su área. Profe, una pregunta. Las 20 referencias que tenemos que realizar, ellas tienen que ir citas pero son muy apartes a lo No, de no, no. la tesis. No. Hasta ahora estamos sacando 20 referencias. Yo todavía no les he pedido que escriban ni que las utilicen, sino solo que las busquen, que las lean, a ver de qué les sirven, para que tengan solo la información. Porque después de eso vamos a arrancar con el marco teórico y ahí sí van a redactar, las van a usar, las van a citar, pero por ahora no se maten la cabeza, ¿sí? Estamos adelantándonos, estamos conociendo de las referencias, estamos mirando cómo es este proceso
¿sí? Y como yo les dije a ustedes, les dejo el documento publicado para que lo vayan leyendo, lo vayan revisando, ¿sí? Ahorita con estas 20 referencias ustedes ya van a tener una visión más completa de su proyecto. Ya van a empezar a interiorizarse ese tema que ustedes eligieron y ya van a empezar ustedes mismos a cuestionarse. Oiga, y si acá dice esto, entonces yo por qué no mejor hago esto, por qué no pregunto tal cosa, por qué no cito este, ¿sí me hago entender? A medida que ustedes van sacando esa información, entonces van a ir escudriñando todas esas referencias, todo ese contexto, pero hasta ahí, todavía no se me adelanten. O sea, búsquenlo, léanlo. Yo les dije, solo saquen los nombres, el año en que lo escribieron, ¿cierto? Pero todavía no les estoy explicando esto para que vayan viendo, ¿cierto? Porque les puedo asegurar que ustedes, a medida que vayan ahorita buscando y leyendo, van a decir, ay, esta frase me sirve, este párrafo me gusta, ay, mire, esto yo lo podría utilizar, ¿sí? Empieza uno a visualizar a partes que le van sirviendo. Entonces, esto es como cuando uno hace una cartelera lleno de recortes, uno puede ir sacando esos recortes. Ah, mire, de este me sirve esto, de este me sirve esto, de este me sirve esto, porque acuérdense que viene el marco teórico, que como yo les expliqué, las compañeras explicaron en las exposiciones, el marco teórico es el que nos indica de dónde salió, el por qué, el cómo, cuándo, ¿sí? ¿Para qué? Todo eso. Entonces, ahí sí vamos a empezar a redactar ya de acuerdo a las referencias que ustedes encuentren, ¿ok? Esto es más como el maquillaje. Esto es maquillaje al documento, ¿sí? Todos estos son maquillaje. Por eso es que es tan fácil que que podamos ubicarlos acá en un texto. ¿Mm? Yo encontré un párrafo en el libro y yo digo, lo primero que hago es seleccionarlo y en Word, miren acá en la parte inferior. Acá en la parte inferior dice 777 palabras, ¿sí ven? Pero cuando yo selecciono un párrafo, él me dice, ahí hay 37 de 777. O sea, mi documento completo tiene 777 palabras, pero este párrafo tiene 37. Este párrafo yo lo podría copiar y pegar en el documento y lo tengo que citar de esta manera, ¿sí? Entonces, como yo ya sé de qué estoy hablando, lo copio y empiezo a hacerle el encabezado al párrafo. Ah, bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar? Entonces, digo que tal cosa, no sé qué, ta. Listo. ¿Y cómo concluyo? Entonces, de acuerdo a esta información, tenemos que analizar otros temas o tenemos que analizar varios aspectos que vamos a encontrar en la siguiente tabla. ¿Va? Y pego una tabla. Listo, por ejemplo. ¿Ok? Pero si ese párrafo no tiene 40, tiene más de 40, entonces acá me dice cómo cito un párrafo de más de 40, que ya no es el principio y el final, sino todo al final. Apellido, año y página. Punto. ¿Sí ven? Y esto es puro maquillaje. Es pegar el párrafo, es bajarle a la letra un punto, porque acá la letra está un punto menor a lo que está acá en la parte superior. Si se dan cuenta, está un poquito más chiquis. Pero esto solo se le hace a las citas de más de 40 palabras. Por eso es importante leer y tener a la mano esto. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes?
¿Quedó claro el tema? Sí, señora. Perfecto. Pues chicos, dejemos hasta aquí. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que hoy les haya quedado absolutamente claro el tema. Espero que hayan entendido. Ay, mire un mosco. Y pues nos vemos dentro de 8 días. Espero sus trabajos para empezar a revisarlos. ¿Listo? No, profe, Bueno, Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Elegante, que pasen muy buenas bien. profe, Señora. las que quedaron debiendo exposición, ¿las hacemos en la otra clase? Así es que a medida que vamos avanzando, porque como los otros temas ya son más avanzados, Ah, ok, profe. entonces muestre la otra clase. ¿Quién? Uy, sí, claro, todavía falta. Sí. Listo, sí. Después seguimos con las exposiciones. Gracias, profe. Bueno, que Gracias, estén muy profe. bien. Gracias, Chao, profe, chao, compañeros. por favor. Ay, ese mosco, quiero matarlo. Hasta mañana, profe. Dios la bendiga. Hasta mañana, Chao. compañeros.